Hola a todos, soy Gaby Wall y en esta ocasión me acompaña Steffi, hola chicos. Steffi de España y esta ocasión me va a acompañar en una video reacción para ver todo lo que fue la previa de Argentina-Panamá. ¿Ya? Vamos a ver videos que ocurrieron alrededor del estadio, algunos problemas con la policía, hinchas que fueron rebotados, estafas y algunas cosas particulares que pasaron afuera del estadio previo a que la gente entrara. Y si Steffi tiene dudas, porque ella es de España, yo le voy a explicar estas cosas que solamente lo entiende si sos argentino. Vamos con ello. Acá lo tenemos, mira, este dato. Acá lo tenemos, una camiseta de Independiente con un policía. No podés ingresar con camiseta que no sea de Argentina. No se sabía, la verdad que no lo sabía, pero bueno, vamos a cambiarla para evitar. ¿Qué tenés que hacer? La verdad que no sé, ahora me van a decir. Muy bien, bueno, era el dato que quería darles, Pablo, que tiene que ver con que no se puede ingresar con camiseta que no sea de la selección argentina para evitar algún tipo de incidentes. Hay un control muy importante de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que señala con el dedo quienes tienen una camiseta correspondiente a un club argentino para hacérsela sacar o incluso dar la vuelta para que no haya ningún tipo de roce o algún entredicho con otros hinchas y para que en definitiva esto sea una fiesta, la fiesta de todos los argentinos. Es el último dato de color que quería darles. Hoy estoy mal, para Pablo, hoy estoy... Tremendo. Esto es como manejar a la gente como si esto fuera un jardín. Yo te juro que eso no sabía yo, porque sí he ido a la cancha, pero siempre con la camiseta de Argentina. Así que nunca tuve la necesidad de cambiarme eso. Este país es un jardín de infantes, ¿no? Este país es... Claro. Mirá, Claro, otro de River. Sí, y no se sabía, ¿eh? No se sabía. Que una musculosa. ¿Qué? Dos tengo entendido. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le toman los datos y hay una camiseta que no sea de Argentina, ¿no? Sí. ¿Y qué hacen después con las camisetas? No, configura el artículo 116 del Código Contravencional. Ellos no pueden ingresar que no sea la camiseta argentina, sí o sí esa. Exactamente. Si no tiene ninguna otra protección, entran en cuero. No, si le hacemos dar vuelta a la camiseta. Perfecto, bueno, les toman los datos con el DNI, fíjate Pablo, hacen un acta contravencional, ¿no? Por lo que nos dijo este oficial. Claro, es una contravención, según mira la cara del hincha de River. La no puede creer. camiseta de River queda como la camiseta de Perú y podés entrar. Y la Independiente ¿Vos conocés la camiseta de Perú, no? Roja blanca, ¿no? Sí. Eso está en el Código Contravencional. Se nota que dice Bocini número 10, ¿no? Queda claro. Chile es un jugador, No, pero esto es desopilante, esto es insólito. Le hacen cambiar, le hacen dar vuelta la remera que es roja. insólito. Bueno, Así es. listo. E incluso Gracias, tomar sí. sus datos con el DNI, ¿no? Sí, porque claro. es una contravención según la policía de la ciudad, en este caso. Bueno. Los datos acá. en la cancha de River, por supuesto, porque el personal del Departamento de Conductas Delictivas, también de la Policía de la Ciudad, secuestró lo que estamos viendo en pantalla, Pablo, que, bueno, bombos, redoblantes y otros elementos que fueron secuestrados y se labraron las actuaciones correspondientes en la Fiscalía especializada en eventos deportivos. Esto es todo lo que secuestraron, Pablo. Bien, bien. ¿Y vos, Paula, qué tenías? Y te voy a mostrar entradas que secuestraron también en el Monumental ahora, cuando la gente estaba ingresando. Mirá, acá las tenés. Son más de 50 entradas. Las personas que recibieron estas entradas en realidad las compraron en Tandil. El viaje y la entrada se las vendieron. Yo vivía en Tandil. Son como 6 horas de viaje. De ahí hasta el monumento. Son 6 horas de viaje en auto. Argentina, y acá tenés entradas, viaje, más entradas, 70.000 pesos las cobraban en Tandil y por supuesto las entradas eran truchas, estas personas no pudieron ingresar al Monumental. Ay, Argentina, sí lo entendería si vivías acá. Ahora entendés la frase. Chicos, ¿todo bien? ¿Tienen entradas? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Qué te pasó? Miro un chabón así de la nada y me regala 4 entradas. ¿Cómo juro. te las regaló? Sí. Qué viaga. No. Te juro que no caigo. No caigo. Pero para, ¿cómo? ¿Pero quién es? Un chabón de Estados Unidos, no sé, con una empresa. ¿Y te habló en inglés? ¿Cómo fue? Sí, le hablamos medio en inglés, todo, le regalamos una birra porque a ver, nos daba. Bueno, 4 entradas por una birra. Ahí. Pero contame, hace un poco más. Sí, chicos, van a ir a ver el juego, ¿no? Porque no tenemos entrada. Yo también gritaría de emoción. ¿Vos qué le dijiste? Y le dijimos, sí, nos encantaría ver el juego, pero no podemos. Se ve que para la empresa. Y claro, ok. para promocionar la empresa nos regaló 4 entradas. ¿Y sabemos qué empresa es, por lo menos? Algo sí. Claro. Lo agradecieron. No, Chiviásela. Ya está, listo. O sea, entre nosotros, ahora acá tenemos 4 entradas. Y estamos, bueno, termina la birra y vaya para adentro. ¿Qué hacemos acá? Sí, ¿qué hacen ahí? Estoy temblando. Yo estoy temblando. Que no, Tremendo. Gracias. Bueno, nada, ya está, ahí se van. Tremendo, impresionante lo que nos encontramos.
Igual yo te juro que para mí son falsas, porque nadie te regala una entrada. Ya, es muy raro. Ahí va acá, Alexis. 18 horas viajando, no conseguí entrada. ¿De Formosa viniste 18 horas viajando? No, compré una entrada, pero era trucha. No. ¿Y ahora? Voy a Y acá llorar estoy en esperando a ver qué onda, a ver qué pasa. A lo mejor ¿Pero qué, te enteraste que era trucha cuando quisiste entrar? quise entrar, me enteré que era trucha y bueno, y reboté. Me fui al predio 6, se lo veo también y lo veo un par de jugadores, así que un saludo para mi familia, para mi hija Eugenia, que la verdad que verlo a Messi acá Esto es pasión. muy emocionante. Ay, Viajar que lo 19 dejen horas y venir acá en el Que lo colectivo dejen es un entrar. sacrificio Chiqui. que te jodan así. Pero no importa, somos En Bondi, es normal divino, el país. vida. Qué desgracia. ¿Cuánto la Bueno, pagó? hermano, ¿Cuánto la ojalá pagó? puedas entrar. Muchas gracias, saludos a toda la gente. Sí. ¿Cuánto la pagaste esa entrada? 25. Las entradas estaban más o menos alrededor de 11.000, 12.000, así que, ¿viste? El ¿Cuánto doble. es más o menos en euros? En euros, ¿cuánto sería más o menos? Alrededor de, no, te digo en dólares, alrededor de $90. Así es el precio. No, 60 dólares, 70 dólares. Por ahí. Ah, 18 horas de viaje, más 60 dólares de entrada. Bueno. ¿Ves la gente que está detrás del vallado? Y muchos de los que están acá también, que todavía no han pasado del otro lado, todos estos son rebotados. Toda esta gente ¿Podés que queda hablar- esperando a ver si podés tiene hablar con- alguna chance de poder... Momento. Sí. ¿Podés charlar con alguno de esos Vamos a hablar rebotados? con alguien, a ver. Porque mirá Chicos, que, ¿qué mirá tal? que, mirá que le avisaron a ¿Qué la pasó? gente. Nada, compramos las entradas, estábamos acá y nos rechazó tarjeta roja, por ahí volví para atrás y nos sacaron las entradas, todo. ¿Dónde compraste la entrada? No, la compré por Deportic. Sí, Esa de y a la hora de pasar acá, roja, pum, me la sacaron. En la página oficial. Te la retienen. Sí, la fuimos, hicimos todo el reclamo, todo y nos mandaron para acá. ¿Y acá qué están esperando? ¿Van a devolver la plata? Un milagro, no sé. ¿De dónde vinieron? Nosotros venimos de Bernal. Se entrecorta, me parece. Se entrecorta la señal. Se entrecorta un poco, a ver, vos decime si... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo? Decime, a ver. ¿De dónde Mirá, vinimos de Tandil 4 micros. 4 micros que viajamos con Argentina. Yo este es el cuarto partido que vengo. Y cuando llegamos... 4 micros llenos. 4 micros, ¿cuántas personas? 50 personas por micro. 240 personas. Y ahí hay gente de Roca, de Río Negro, de todo el mundo. Y cuando nos rebotó la entrada, y bueno, ¿Dónde compraron las entradas? ¿Qué les vendieron? ¿Un paquete con el traslado? lo hace la peña de River de cada filial, porque son los que la venden. Nosotros fuimos a ver 3 partidos ya de Argentina. Pero nunca nos imaginamos que la entrada no era válida, pues si no, ni venimos a hacer 800 kilómetros. y ¿Pero aparte dónde la compró, desilusión. Paula? No, acá hay chicos Carla. de 5 años, de 7, de 10, de 12. Han venido familias enteras. ¿De dónde la compró? ¿La compró en una agencia que le vendían este paquete en la peña? Tandil de River es la que la maneja. De River de Tandil, la que la manejaba. Como Ah, la siempre, todo el peña partido. esa famosa, claro. O ok. vienen a ver a River, yo no soy hincha de River en este caso, o ven a Argentina. Siempre. Ya te Y digo. acá cuando llega, pasan el QR y le En rebotan. realidad nos han dicho que está la posibilidad de que el ticket es válido, el ticket es este. Ah, usted no se lo retuvieron. No, porque yo no se lo di. No. El ticket dice que es válido, el ticket de sesión es válida, pero que no están cargados teóricamente. Que teóricamente las guías que dicen es que están impresos, pero que no están cargados y que el QR por eso no lo lee, porque no están cargados. Como yo imprimo 25.000 y cargo en el sistema 20.000, hay 5.000 que nunca van a entrar porque no están cargados en el sistema. Pero es trucha, digamos. No es trucha. Es más, fuimos a 3 partidos de Argentina ya. Con la misma gente, con todo lo mismo. ¿Y entonces qué solución te dan? No, nos dejaron acá con una mentira de la AFA, no va a venir nadie de la AFA. Y nos estamos hace 2 horas acá. Yo para mí que esas son entradas falsas y es un chamullo eso de que no se cargue el QR, un chamullo de la misma policía como para que no nos tomen de mala manera, digamos. Nos tienen acá como vaca, pero bueno. ¿No hay posibilidad de que salgan y que vuelvan a intentar entrar? No, porque además otro tema, la entrada cuando rebota te la sacan. Claro. Lo cual tampoco puede hacer la denuncia porque te quedas sin entrada. Ahí hicieron la denuncia, están haciendo la denuncia cada uno. Nosotros todavía tenemos la esperanza que venga. Este estadio es más grande que Argentina, el estadio de River Plate. Una palabra de esto. Porque convengamos que tampoco es River el responsable, es AFA. Por lo menos que nos digan, mirá, ve, pero alguien que diga algo. El partido era a las 20, son las 18:40, el partido era a las 20:30, así que imagínate las 20 que hay. Madre mía. O sea, falta como 1 hora y 50 minutos para el partido.
de las 2:30, 3 de la Así tarde de acá. fanáticos son. Y la verdad es que Sí. Abrieron la entrada, que era a las 3:30 pasadas, ya la abrieron prácticamente a las 4:10. En realidad, la gente entró como un malón y venían a pasar primero el primer control, que está antes de llegar al Libertador. Bueno, después este es el segundo. Y la verdad es que muchos se van desilusionados, vemos gente hasta allá. Porque por un lado está la emoción de los que van entrando a la cancha y se les ve en la cara porque van corriendo rumbo al Estadio Monumental, y del otro lado están estos que te estoy mencionando. A ver si es el caso. A ver estos hinchas que estaban acá. Chicos, ¿están volviendo? ¿Qué pasó? No, nos rebotaron las entradas. Le dijeron que eran entradas truchas. Sí, así que nos vamos a quedar con las ganas de ver a Messi. ¿De dónde vienen? Tandil. De Tandil. ¿Y dónde compraron las entradas? Se las compramos a un muchacho que las vendía y 4 colectivos de 60 vinimos, 240 personas. Y bueno, nos pasó al colectivo nuestro, quedamos todos afuera. Todas las entradas. Los otras 60 también. Todas las entradas truchas. Sí, truchas. ¿Cuánto habían pagado? 70.000 pesos el viaje y la entrada. Y incluso yo le pregunté acá que me muestren la diferencia de las buenas y las que nos dieron, porque yo, dame un porqué, y nos mostraban. A ver, mira, a ver si lo podemos mostrar esto. Estas son las que nos vendieron a nosotros, que no tienen el sello de agua, y estas son las que supuestamente son las originales que lo tienen. De esa manera detectan. Eso nos dijeron, nos sacaron la entrada, no nos devolvieron la entrada. ¿No te la devolvieron tampoco? No, tampoco. Y a los chicos se las rompieron. Así que bueno, ahora... ¿Y ahora qué sentís en este momento? Vuelve el colectivo, así que tenemos que dar vuelta a algún lugar para ver el partido. Y estafado, te sentí estafado. Claro. Y todo el colectivo no entró porque todas son truchas. ¿Las compraron allá en Tandil? Sí. ¿A una persona que las vendía? Sí. ¿Se la... Esa persona los conoció, nos decía, no, es bueno, siempre viene, qué sé yo, pero bueno, tal vez lo han estafado a él, pero en realidad, en definitiva, salimos todos perjudicados. Bueno, gracias, muy amable. Vamos este TN Central, todo lo que está pasando. Pablo. Mario, mirá, vení lo que pasó. Contame, ¿qué pasó? Neuquén, Centenario, somos más de 40 personas. Viniste de Neuquén y te dijeron que trucha la entrada. Primero, la primera entrada pasamos, la segunda, la tercera rebotamos. ¿Cuánto pagaste la entrada? Y 65.000 pesos. No. ¿60 lucas para la entrada? De Neuquén venimos. Del sur, de Neuquén venimos. ¿Cuántos son más o menos? Una barbaridad de gente, un montón de gente. Ahí de Bahía Blanca, de todos lados. ¿Qué sentís ahora? Y una calentura enorme, 12 horas viajamos, más de 12 horas viajamos. A ver. 2 días hace que venimos viajando. No puede ser. Nosotros confiamos en la gente que nos vendió la entrada, supuestamente la Peña, no tendría por qué pasar. ¿Peña de dónde? De Centenario, la Peña de River. Una Peña de River. Pablo Iruela. La Peña de River te vendió entrada. Sí, de Centenario. Nosotros no venimos ni con palo, ni con piedra, ni con nada. Nos tenemos que ir porque la policía nos sacó, esperando que nos resuelva la situación de la entrada. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo, de alguna manera, tengo que entrar. ¿Viniste con tu hijo? Con mi hijo. ¿Es la primera vez que venían a la cancha? Es la primera vez que él viene a conocer la cancha, que me pase esto. Y lo que menos quiero es que vea que la policía le pega. Lo que pasa es que un padre quiere traer la lección a un hijo, porque siempre en Argentina, cuando todos quieren entrar a la cancha, siempre es difícil entrar. Y peor para un partido de Argentina. Viendo que tu hijo no puede entrar. Imagínate. Claro, hay muchas familias que lamentablemente fueron rebotadas porque... ¿Cómo no cumplir la lección a tu hijo? Una persona que ha dejado su trabajo, su tiempo, mi nene en la escuela, hace 2 días que venimos viajando, no venimos solamente de acá a 500 kilómetros, no somos ni de Buenos Aires, venimos de Neuquén. Y la ilusión que tenía tu hijo además de ver desde Neuquén más o menos son 2.500, 3.000 con esa ilusión de poder ver a la selección. Está bien. 2,5, 3 kilómetros. Lejos de la selección, lo veremos en la cancha, pero la sensación de él es un nene. O sea, Habló. yo no le puedo decir a él, no, nos vamos y se terminó todo, porque no es lo que uno le tiene que enseñar a los chicos. Uno tiene que enseñarle a luchar por las cosas que quiere. Claro. Entonces, si yo le enseño que nos tenemos que ir a la casa porque no me dejan entrar, si nosotros pagamos entrada, vinimos todo en regla, traemos los documentos, traemos las entradas, alguien nos tiene que dar una solución, no la policía. Sí, Mario. Pablo, la pregunta, si tienen algún tipo de contacto con la persona que efectivamente vendió, no con la que hizo la gestión, ¿no? Si les quedó algún tipo de garantía para llamar, reclamar y para poder hablar. Con alguien para... Ahora estamos yendo a ver a la persona porque la policía supuestamente iba a hacer un contacto con la AFA para poder resolver esta situación. La persona que te vendió la entrada, ¿vos tenés forma de comunicarte con él? Estamos yendo a verlo ahora. Lo que no queríamos era salir del estadio. Lamentablemente tenemos que salir del estadio para resolver esta situación. Para que poder mi hijo que entre al estadio, tampoco lo voy a dejar entrar solo.
3 controles pasamos, me dio verde, o sea, en el último control me dan rojo. ¿Volvieron a la entrada? Las tengo las entradas en mi poder. Porque algunos se las sacaban. No. Las entradas yo las tengo en mi poder. Si hubiesen estado mal, me las hubiesen sacado. Tengo las 2 entradas de mi hijo y la mía, entonces considero que alguien me tiene que dar esta solución. Yo gratis no vine hasta acá. ¿Cuánto habías pagado la entrada? 64.000 pesos pagué. ¿Traslado de la entrada o solo la entrada? La entrada y el traslado. Bueno, mucha suerte. Gracias por el testimonio. Gracias. En Argentina es así. Vos, si compras de manera oficial, es más barato. La reventa siempre es el doble o el triple. Claro, en España también. Lo que pasa que las entradas son caras. Sí. La reventa sube. Pero hay algunos que te la bajan, ¿sabes? Entonces lo ves tú más barato en reventa y dices, para mí, no. No hay que fiarse porque hay gente que... Ahí está la trampa, te lo rebaja, te baja el precio para que tú caigas y compres y al final luego te vas de viaje, inviertes tiempo, inviertes dinero y te quedas en la puerta. En Argentina nunca rebaja, simplemente es o el mismo precio, porque es una persona que quiere recuperar lo que pagó la entrada porque por X o Y razón no puede asistir. Y si no, es 2 o 1 día de evento o en el mismo lugar alrededor. Sí, hay suerte, ¿no? ¿Cómo va eso? Muy bien. Muy tranquilitos, ¿eh? Clima. Cuarta entrada, toda mega caro. ¿Cómo cuarta entrada? Vení. Vení, quédense acá, ¿eh? Bancame, ¿qué te pasó? Nos chorearon con 4 entradas trucha, como 5.000 personas afuera. La cuarta que compramos pasó, imagínate. O sea, compraste todo de reventa. Toda reventa, sí. ¿Cuánto gastaste en total? Como 300 lucas. ¿Estás jodiendo? ¿En serio? No. Pero la tenemos y vamos a entrar. ¿De dónde sos? De Mendoza. Ojalá que sí. Tenemos entrada. Bueno, no, ya está, ya pasó el molinete. Ah, ya pasaron. Ahí está, ok, bueno, ok. mira más. ¿Entendiste la historia de los que entraron? Los que pagaron 300.000 pesos. Por lo que entendí, tenían 4 entradas que Sí. eran falsas. Que compraron que eran falsas. ¿Y luego qué pasó? Fueron a otro para otra reventa, falsa también. Otra reventa, falsa. Por eso dice la cuarta. Madre mía. Por eso se gastó 300.000 pesos. Oh. ¿Me entendés? O sea, compró, le rebotaron. Compró otro que estaba vendiendo ahí, lo rebotaron. Compró otro ahí, rebotaron. Recién en la cuarta, ahí justo le vendió una que es original. Madre mía. Y así pudo entrar porque, como dijo recién el reportero, son 3 controles. Después cuando pasas esos 3 controles, listo, ya podés ingresar al estadio. Iba a decir algo, Mario, vos preguntás cómo hacen para llegar hasta el último, digamos, retén. De esta manera, ¿por qué? Porque en los 2 primeros no te piden la entrada para que pases. Quizá con solamente mostrar algo podés pasar, no te la miran en detalle, a eso voy, ni te la escanean. Escanearte la entrada recién pasa en el último control, por eso hay mucha gente que puede llegar hasta ahí. Claro. Como recién pasó con este muchacho, que no tenía entrada y llegó hasta la última instancia. Bueno. Ok, y después está el tema de, ¿y los políticos no tienen que controlar, tienen que meter mano para que no haya quilombo? Pequeño detalle, ¿no? Que incluso han detenido gente que se acercó a las inmediaciones de la cancha de River con un cartel, ¿se acuerdan? De compro entradas. Bueno, en las últimas horas, acá estábamos viendo con nuestro productor Martín, empezaron a circular mensajes, obviamente, de reventa de último momento con precios de hasta 4 veces lo que salían las entradas originales. Miren este mensaje, por ejemplo. Buenas noches. Plateas a la venta para el partido de Argentina-Panamá. Belgrano alta, 115.000 pesos. Belgrano baja, 180.000 pesos contra 48.000 que salía en realidad. Estamos hablando alrededor de $300. Cibor y media, 120.000. Pago en efectivo. Taca, tenías que pagar encima. No transferencia, Pago nada. en efectivo, pero igual, Mario, transferencias al contado prácticamente. O sea, no te, digamos, era así, digamos, ¿no? Ah, no, mirá, transferencia con un cargo. Era efectivo. Ajá. Era efectivo, digamos, la opción. Apúrense que mañana aumenta. Ahí estaban los mensajes. ¿Cómo saber si son originales, no? ¿Cómo saber si son originales? Digamos, también hablaba con gente que estaba con preocupaciones, obviamente, por cuestiones de seguridad de la entrada que ya había adquirido, ¿no? Me preguntaban hace un rato, ¿conoces a alguien que haga envíos de confianza para ir a buscar una entrada? Bueno, digo, había varios ítems por resolver, ¿no? A la hora de comprar entradas, la verdad es que estuvo muy difícil la reventa y es lo que se ve en cada espectáculo masivo, ¿no? Esta Bueno, banda de atención, tengo acá estafadores, una ¿no? información. Ahí estoy, Fran, bancame con esto.
porque me están escribiendo de la jefatura de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es incorrecto, dice, lo que planteábamos recién. En el primer control te leen con lector. Ajá. En el segundo es molinete y en el último otro molinete. O sea que ya en el primer control debería estar el filtro, pero los testimonios que estábamos escuchando, claro, y está Pablo Brunetto allí, es que el filtro se produce en el último control. Y no, salvo que estén contando de atrás para adelante, pero no creo. No creo. O sea, lo que me dicen acá es que en el primer deberían haber control, rebotado desde el 1. Claro, que hay 2 molinetes y el filtro está ni bien llegás al estadio justo, que me parece que es lo lógico, Tendría sentido, ¿no? Mario, obviamente. Pero a ver, estamos escuchando a este muchacho que estaba sin entradas, que pudo pasar los 2 controles, rebotó en el tercer control. Y escuchábamos a los que tienen entradas truchas que pudieron pasar los 2 primeros controles y que en el tercero los rebotaron, con lo cual hay algo que no cierra, ¿no? Sí, puede pasar. Hay algo que no cierra. Esto es el comienzo de la caravana. Así. Uno es lo que dice los papeles y otra es cuando te muestra la realidad. No, estaba preocupado. Vení, bueno, contame, ¿cómo es el acceso? Este es el primer control. Que no entren con objetos contundentes y nada más. Y que tengan la entrada que corresponde. Pero ustedes no tienen manera de leer el QR para saber si... No, a simple vista nada más. UTEDIC. ¿Lo ve UTEDIC en el control de acá atrás? Ahí está, en el segundo control. Mirá, a ver, si los corremos un segundo, los amigos que están ahí, la gente que está trabajando con los chalecos azules, son los que tienen los lectores de QR y ahí te revisan el control. Acá es un primer chequeo y 10 metros más adelante... El primer cacheo. Y te pregunto, ustedes que están desde temprano, desde que abrieron las boleterías, ¿vieron mucha gente rebotada por entradas falsas? 3 o 4. 3 o 4 por acá. No demasiado. Perfecto. No quiere decir que 3 o 4, multiplicarlos por 10 o 100, no sé. Suele ser un punto más caliente. De este lado siempre está un poco más tranquilo, lo que decíamos al principio. La entrada siempre fue mucho más relajada por este lado, con menos fila, pero bueno, lo veía y lo mostraba recién este señor que venía con las entradas, no las quería sacar, miraba para todos lados porque estaba nervioso, porque claro, esta fiesta no se la quiere perder nadie. Bueno. Te voy a explicar algo. ¿Vos entendés eso de la viveza argentina? Eso que uno quiere dejar de hacerte el vivo. ¿Entendés esas expresiones, no? No. Se refiere cuando una persona ¿Se quiere aprovechar? Se quiere aprovechar de una situación, de algo. Okay. Para hacerse el vivo para entrar. Esa es la expresión, hacerse el vivo para entrar. Vale. Vamos a ver. Y pasa esto. Yo escuché 400, sobre 80, sobre 60.000 disponibles. Es poco, pero, digamos, porcentualmente es bajo. Es muy bajo, sí. Es imposible de frenar esto. Es imposible de frenar, más allá de la cantidad de veces que se ha alertado a la gente, Mario, Diego, Pablo, para que no entre en ese mercado, ¿no? A ver qué dicen. Y bueno, claro. Gringa, por eso, Ahí estamos tratando de tomar el audio en directo para entender qué es lo que está pasando en ese lugar, con gente que sí tiene su entrada y quizás quiere entrar por ahí. Ojo, puede ser un hincha que tiene una entrada falsa y diga, che, yo tengo mi entrada, pero en realidad sabe que es falsa, pero quiere engañar a la policía con eso. Con el testimonio de nuestros compañeros, que hay gente que vino de Neuquén, llegaron hasta acá y se enteraron que las entradas eran truchas. Escuchamos a un chico de Formosa, se vinieron de Formosa, hinchas, llegaron acá, las entradas eran truchas. ¿Y pero compradas por dónde, Mario? No, todas por aplicaciones o por redes sociales, olvídate, no por la aplicación oficial, y está buena la aclaración. Escuchamos a un muchacho hace un ratito que compró varias veces porque las que compraban era trucha, hasta que finalmente le admitieron una, pero llevaba gastado más de 300.000 pesos en entradas. Contame esa locura. Bueno, es eso, exactamente, una pasión que en un momento se corre y se desplaza hacia la locura. Y digamos, así como uno podría decir, ¿cuánto vale el bote en el Titanic? Lo que te pidan, vos pagás. Bueno, esto es el -1 de esa idea, es
¿cuánto vale ese asiento de la felicidad inolvidable para vos o para tus hijos? Bueno, lo que me pidan. Alguna gente está haciendo este cálculo de el momento inolvidable o la experiencia inolvidable. Y eso a veces puede cegarte incluso, puede ponerte menos lúcido y bueno, incluso sabiendo... Yo voy a contar una experiencia personal a vos, pero para hacer un resumen ustedes lo pueden ver en el link que acá arriba, mi experiencia cuando fue mi partido de Argentina a Venezuela. Yo en esa ocasión había ido a la cancha sin entrada, con la esperanza de comprar una reventa, compré una popular y lo pagué el doble. Yo llegué, che, ¿conoces o vendés entradas? No, pero preguntaba al día siguiente. Y así preguntando hasta que entré en un garage bien oscuro, bien negro, y ahí es cuando le dije, che, me contaron que vendes entrada. ¿Tenés? Me dice, para. Che, llamala a Gonzalo. Se va hasta la esquina, viene un tipo así grandote, así con enorme panza. Mira amigo, tengo esta entrada, te la vendo a 12.000. Bueno, era todo confianza, porque, espero que este no me estafe, porque no hay manera de hacerle contra. Y por suerte era original, así que pude entrar. Hago unas reflexiones tuyas, vos siendo de España. Hay mucha gente que es bien forofa, ¿Qué es eso? Forofa es bien aficionado a algo, invierten mucho dinero, dejan el trabajo. Sí. ¿Estás dispuesta a pagar hasta cuánto? No, yo creo que ellos pagarán, a ver, no te puedo decir cantidad porque lo desconozco, pero bastante. Para ir a la final de la Champions, por ejemplo, ya sea en su momento que fue en Lisboa, ellos se triplica o se multiplica por 5. Es que entradas bastante elevadas. Entradas, alojamiento, avión, todo. Y hay gente que le puede la ilusión y se lo pueden permitir, pero lamentablemente sí que hay muchas estafas. Bueno, este es el final del video. Como explicó ella, también los españoles son apasionados. Sí. Además, muchos españoles se fueron a la final de la Copa Mundial de Sudáfrica. Se fueron hasta Sudáfrica y seguro que alguno dejó el trabajo. Así que los espero en el próximo video. Les dejo otros 2 videos para recomendar. Un saludo a todos y hasta el próximo video. Adiós. Adiós, gracias. ¿Qué tal lo he hecho?